Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la planeación estratégica en relaciones públicas. Dado que las relaciones públicas es una función estratégica dentro de las organizaciones. Espero que esta información les sea de interés. Para iniciar me gustaría presentar la definición que tiene la PRSA, que es la Sociedad Americana de Relaciones Públicas, y nos dice que las relaciones públicas es un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones de mutuo beneficio entre una organización y sus públicos. Como podemos ver, nos está hablando de un proceso, es decir, esto va a seguir una serie de fases, de etapas y que toma un tiempo. Esto lo hace a través, es decir, se va a basar en la comunicación estratégica. ¿Para qué? Entonces nos está diciendo, para construir relaciones de mutuo beneficio. Es lo que comúnmente podemos conocer como un ganar-ganar. Y esto es entre la organización y sus públicos. Es decir, la organización tiene relación con una serie de actores con los cuales tiene distintos tipos de involucramientos y razón de ser en esta relación. Vamos a describir más adelante cuáles son estos públicos y dar algunos ejemplos para poderlo comprender de manera más fácil a qué se está haciendo referencia con esta definición. Tomando estas ideas que también nos plantea la PRSA, nos va a decir que las relaciones públicas, dice, en esencia van a tratar de influir, involucrar y construir una relación con las audiencias clave. Esta relación con las audiencias clave, ¿para qué? Dice, para construir y consolidar entonces la percepción pública de una organización. Aquí he resaltado dos palabras que es relación y percepción. Ya hablamos de comunicación estratégica, que es un componente muy importante, y ahora vamos a hablar de relación, que decíamos que se van a mantener relaciones de mutuo beneficio entre la organización y sus públicos, pero esta relación se tiene que construir. Y esta se va a construir con una serie de estrategias y tácticas que vamos a ver también más adelante. Se busca generar percepciones positivas, que éstas pueden generar imagen positiva y en el tiempo generar reputación. También tiene que ver con todas aquellas situaciones que acontecen en la opinión pública y que también implican a la organización dentro de su sector. Entonces nos dice, vamos a anticipar, analizar, interpretar en la opinión pública las actitudes y los problemas que puedan tener un impacto. Dice, ya sea para bien o para mal en las operaciones y planes de una organización. Recientemente todos vimos que se hizo un reetiquetado a los productos con la finalidad de que el productor pudiera dar mayor información de qué contiene y que de esta manera pues alertar a los consumidores y puedan tomar decisiones pues más informadas respecto a lo que van a estar consumiendo. Por supuesto, este cambio no llegó de la noche a la mañana. Esto tiene todo un proceso y en relaciones públicas se va estudiando y anticipando estos tipos de escenarios para poderlos llevar a las organizaciones y que se puedan tomar las mejores decisiones. Una situación de esta naturaleza pues implica relaciones con el gobierno, entender cómo están haciendo las regulaciones y qué implica, cuánto tiempo se requiere para que se implemente, si hay sujeto a multas, las inversiones que se van a requerir, por ejemplo, para hacer el cambio del etiquetado, si se tienen activas campañas de publicidad, se tienen que cambiar, bajar, etcétera. Entonces va a llevar todo un reajuste para continuar con esta operación. Entonces está afectando las operaciones y estos planes de la organización. Entonces, de las relaciones públicas ayuda mucho a analizar esas situaciones, anticipar y poder tomar decisiones. Algo también muy importante es que tiene que ver con un asesoramiento estratégico. Va de la mano con el punto anterior. Se va a asesorar a todos los niveles de la organización de distintas situaciones para que tomen las mejores decisiones también en su actuar. Algo aquí muy importante es las comunicaciones de crisis. Esto es cuando la organización se ve enfrentada a un asunto que amenaza su reputación o amenazas la continuidad de su existencia. Normalmente una situación de crisis
es que se encuentra la noticia en todos los medios de comunicación, hay conversaciones en todas las redes sociales, los distintos públicos de las organizaciones hablan también en torno a esta situación y requiere un actuar extraordinario de la organización para contener y resolver esta situación crítica que se está presentando. En relaciones públicas se trabaja para gestionar las comunicaciones de crisis en las organizaciones. Por supuesto que si estamos hablando de una situación crítica, lo que se ve amenazado, por supuesto, es la reputación. Sin embargo, no necesariamente es en este actuar. Todo el trabajo de las relaciones públicas se van a caminar y van a perfilarse para construir, desarrollar y mantener la reputación de una organización. Es decir, que al final vamos a proteger la reputación de una organización. Otro aspecto importante, hablando de para generar las percepciones positivas, pues se basan en la comunicación y se tienen que generar opiniones informadas para todos los públicos y que estas opiniones con mayor conocimiento son necesarias para el éxito de los objetivos de una organización. Para ello también, bueno, se desarrolla toda una narrativa que esta va a ser comunicada en los distintos medios o las distintas tácticas de relaciones públicas y por supuesto con un énfasis muy importante pues en los clientes. La PRSA también nos refiere aquí cuáles son las funciones dentro de las relaciones públicas. Por ejemplo, pues nos está hablando de las comunicaciones corporativas, las comunicaciones de crisis que recién he referido, las comunicaciones de los ejecutivos, las comunicaciones internas, es decir, todo aquello que se enfoca hacia adentro de la organización, las comunicaciones y relaciones con los inversionistas, las comunicaciones de mercadotecnia, todo lo que se relaciona con las comunicaciones también integradas de mercadotecnia. Un asunto muy importante por el cual las relaciones públicas han sido ampliamente difundidas y que es uno de los principales servicios, mas no es el único, tiene que ver con la relación con los medios de comunicación. También se trabaja, como ya lo vimos, en la creación de contenido, en el desarrollo, en la ejecución de eventos, en su relación con los medios de comunicación social, multimedia, redacción de discursos y periodismo de marca. Como podemos ver, el scope, el alcance que tiene las relaciones públicas es bastante amplio. De igual manera, es amplia la relación que tiene con los distintos públicos. Una empresa va a estar involucrado, tiene contacto en esta red de distintos públicos. Dentro de la literatura de relaciones públicas podemos encontrarlos como stakeholders, por usar la palabra en inglés, audiencias o públicos. Por ejemplo, aquí tenemos gobierno. Actualmente vemos cómo las empresas farmacéuticas están teniendo relación estrecha con el gobierno, en principio, pues para hacer la aprobación de los estudios clínicos, para que les aprueben la vacuna, etcétera. Entonces, de esta manera vemos cuál es la relevancia que tiene en este momento para una empresa farmacéutica su relación con gobierno y así cada una de las industrias. Los proveedores resultan ser una audiencia también importante porque pueden ser en cierta manera una audiencia interna, pero también son una audiencia externa y tenemos pues una relación con ellos para que ellos también estén involucrados en las comunicaciones, ¿no? Que se vuelven socios estratégicos o aliados estratégicos para la organización. Están las organizaciones de la sociedad civil. También las organizaciones de la sociedad civil pues se enfocan a desarrollar programas para atender distintas situaciones de temas o problemas o temas sensibles para la población, dan representatividad y como empresa pues no estamos exentos de tener este relacionamiento. Por supuesto, los clientes, nuestros colaboradores, los competidores, los vecinos en términos de quiénes son aquellos que están alrededor de donde se tiene una planta de manufactura, nuestras oficinas corporativas. ¿Por qué? Porque podemos tener un incidente y debemos saber quiénes están al lado, cómo está nuestra relación, si ellos conocen qué es lo que hace la organización o no saben, etcétera. El gremio,
la industria. Cada industria va teniendo sus propias particularidades, sus representantes. Hablamos de la industria de tecnología, de educación, de la aviación, de salud, de la farmacéutica, del wellness, etcétera. Otras empresas, también nos interesa lo que otras empresas conozcan qué hacemos, cuáles son nuestras responsabilidad social, etcétera, nuestras prácticas, porque eso también va a generar tener una buena percepción en cierto momento. Si queremos hacer un determinado, una estrategia conjunta, bueno, pues es de importancia saber la reputación que tiene la otra empresa. Los líderes de opinión y los influenciadores que también van a hablar hacia positiva o negativamente a la empresa. Buscamos que sea positiva para que representen un aliado estratégico abierto y que sea la opinión de un tercero con una credibilidad que, bueno, que favorezca todas estas percepciones hacia la organización. Muy importante, pues la relación con los medios de comunicación, con los inversores o también conocidos como en inglés como los shareholders. Como podemos ver, la relación con los públicos es bastante amplia, requiere también una gestión y hay distintos teóricos que nos van a adentrar a conocer distintas clasificaciones y el nivel de relación o involucramiento que tienen con la organización. Más adelante en esta presentación vamos a ver una de ellas. Bien, hemos referido que entonces las relaciones públicas es una función estratégica en las organizaciones y entonces nos va a decir aquí Cifra que como tal requieren de una planeación para que su implementación sea de manera exitosa. Y vamos a introducir entonces este modelo de planeación que es el método RACE o RACE. Y aquí uno de los autores nos dicen que las relaciones públicas van a ser un proceso que se realiza por medio de una serie de acciones, cambios o funciones que conllevan un resultado. RACE dice, son las siglas que fueron definidas en 1963 por John Marston en su obra The Nature of Public Relations y hace referencia a 4 elementos clave que deben considerarse en toda actividad de relaciones públicas. Entonces, este acrónimo de RACE, la R corresponde a Research en inglés, que sería investigación. La A es de análisis y acción. La C es de comunicación y la E es de evaluación. Entonces, en la primera letra, en esta primera etapa del método RACE, que es la investigación, pues vamos a realizar todas aquellas acciones para comprender los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar en relaciones públicas y que van a requerir de nuestra intervención. Se trabaja a través de distintos métodos y ya sea de la investigación de las ciencias sociales. Cuando nos vamos a la parte de análisis y acción, toda la información que se ha recabado de la etapa anterior se va a planificar ya en acciones que van a dar soluciones a los planteamientos que se han definido. De esta manera se va a desarrollar la estrategia de relaciones públicas. Se va a tomar en consideración las oportunidades y los riesgos. Este análisis de la acción y considera, uno, pues tenemos que definir los objetivos, que vamos a ver ahorita las características muy particulares de cómo trabajamos los objetivos, definir las audiencias y también vamos a determinar cuál es nuestro eje de comunicación y vamos a segmentar estos mensajes a cada público, que ahorita también vamos a adentrarnos a ello. En la C de comunicación, en esta etapa se van a definir los mecanismos ya concretos por los cuales se van a comunicar los mensajes, considerando los públicos tanto internos como externos. Y finalmente tiene que ver con la etapa de evaluación, que tiene que ver con evaluar cómo se ha hecho toda la ejecución del programa y que va a permitir hacer pues algunos ajustes y tener todos los aprendizajes de esta situación. Hay distintas metodologías también para evaluar el programa y distintos momentos. Podemos introducir una evaluación formativa, que es decir, conforme va implementándose el programa, se va evaluando para ir implementando algunas acciones y después tenemos la evaluación sumativa que da cuenta de todo el proceso.
si nosotros nos aprendemos este método RACE, es decir, considerar estos 4 momentos en la planeación y ejecución de las relaciones públicas, tenemos un modelo estratégico. Es cierto que hay distintas formas de aprender relaciones públicas, pero esto es uno que nos puede acercar de una manera muy sencilla para comprender y tener presentes estos pasos a seguir. Una vez que hemos realizado todo lo anterior, también tenemos que pensar bajo qué modelo de relaciones públicas nosotros vamos a operar, ya que, bueno, pues también tenemos metodologías y tenemos eh, formas de cómo vamos a trabajar. Y aquí nos dice que considerando el comportamiento de las organizaciones en términos de relaciones públicas, se desarrollaron 4 modelos que emplean las organizaciones al implementar estrategias de relaciones públicas. Obviamente, derivado de mi análisis, yo voy a saber cuál de estos modelos yo puedo implementar y a partir de ahí voy a ejecutar mi plan. El primero es el modelo de agente de prensa y en este modelo se va a realizar una comunicación unidireccional, es decir, solo de una vía. Y lo que persigue es convencer a la prensa para que publiquen la información de sus clientes. Prácticamente tiene que ver con la idea de difundir el nombre del cliente en los mass media. Y hace toda una gestión para evitar el tratamiento negativo de la prensa en torno a los clientes. Y pues aquí no se realiza una investigación previa para hacer este tipo de acciones que acabo de referir, que esa es una de las características que se presentan en este modelo de agente de prensa. Entonces, si yo solo quiero hacer difusión de mi cliente en los medios, voy a utilizar este modelo de agente de prensa. Ahora bien, el modelo de información pública también en este se va a realizar una investigación previa a que se haga la ejecución o el diseño de las actividades, pero esta planeación no es exhaustiva. Entonces, aquí de igual forma se busca difundir información en los mass media y va a estar dando información más objetiva al emisor y aquí va a trabajar de acuerdo con los principios más del periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde, y estar estableciendo más esta relación ya con los medios. Si vemos, se puede parecer al modelo anterior. Una de las diferencias que vamos a destacar es que en este modelo va a trabajar con los principios del periodismo, pero también va a considerar una investigación previa a su trabajo. Posteriormente, bueno, tenemos el modelo asimétrico bidireccional. Aquí también, bueno, pues se busca persuadir a los públicos y para ello va a estudiar previamente para entender a los públicos. Lo bidireccional tiene que ver es que la comunicación va a ser en ambos sentidos, tanto lo que va hacia los públicos y los que estos a su vez van a dirigir hacia la organización. El aspecto simétrico nos hace referencia a que los efectos de relaciones públicas van a estar siempre a favor de la organización, es decir, por eso se establece una asimetría. Aquí también se va a hacer una investigación porque justo estamos hablando de esto que es importante de los públicos. Y finalmente tenemos el modelo simétrico bidireccional. Aquí se establece lo bidireccional, es decir, se propicia un clima de mutua confianza y el proceso de influencia se considera en 2 sentidos, ya lo habíamos hablado. Como es bidireccional, pero es simétrico, es decir, que aquí la influencia que se ejerce la organización hacia sus públicos es de igual forma la que los públicos van a ejercer hacia la organización. Es decir, se toman en cuenta, se escuchan y se establece algo más simétrico. Es decir, lo que yo digo sé que tiene una influencia, lo que ellos dicen genera en nosotros una influencia y con base en ello pues nos se va estableciendo esta relación y este crecimiento. Este modelo se considera que es el telón de fondo en el cual se basan todas las técnicas de relaciones públicas principalmente. Sin embargo, como hemos visto, podemos ir aplicando cada uno de estas distintas modelos acorde a lo que estemos requiriendo.
También cuando vamos a lanzar nuestra estrategia de relaciones públicas, tenemos que considerar la dinámica de la influencia recíproca. Esto nos habla de 5 etapas que van a estar involucradas en este proceso de influencia que está destinado a modificar las actitudes y los comportamientos de los individuos, ya sea para una idea nueva o bien modificar las ya existentes. Es decir, tenemos que ser conscientes que de acuerdo a lo que nosotros estamos comunicando o en el momento en que se encuentre la organización con sus públicos va a atender a uno de estos. Entonces, quizá de un principio pudiéramos estar hablando solo de la atención. Voy a usar el ejemplo de la vacunación, por ejemplo, ahorita contra COVID-19. Dice, el público cuenta con poca información sobre el tema en cuestión y es informado por el ruido del medio ambiente. Se empezó a conocer que si están las investigaciones, que si sí, que si no. Claro, en un principio esta información se destina pues a los profesionales de la salud, a los investigadores, ya que se van publicando en los journals, etcétera. Pero como opinión pública pues vamos generando cierta atención. Después pasamos a la etapa de interés. Dice, si el público es sensible al tema, buscará más información y en distintas fuentes. Entonces, de esta manera empezamos a buscar mayor información. Después viene la etapa de evaluación. Dice, el público evaluará las ventajas y desventajas conforme a sus valores y a su interés personal y social. Si me quiero vacunar, no me quiero vacunar, porque sí, por qué no, cuál vacuna sería la apropiada, cuál vacuna no, etcétera. Después viene ya la experimentación, es decir, una parte del público comenzará a emplear las nuevas conductas que han sido propuestas en las etapas anteriores. Es decir, se inicia la vacunación, hay personas que ya se están vacunando y estamos en ese momento. Y después viene la adopción. Dice, si su experiencia es satisfactoria, pasará a la acción definitiva y adoptar el nuevo comportamiento. Aquí diríamos que a lo mejor si se va a requerir de una vacunación anual, entonces la persona ya adopta este hábito. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi estrategia de relaciones públicas, necesito saber a qué nivel voy a estar trabajando y con base en ello poder estar haciendo acciones específicas para cada uno de estos niveles de la influencia recíproca, para ir llevando paso a paso. Yo no espero lanzar un producto y que esté en la etapa de la adopción. Entonces tengo que ir atravesando los distintos momentos. También no debemos de dejar de considerar las 7 Cs de la comunicación de las relaciones públicas. Tenemos primero la credibilidad. Aquí se genera por las actuaciones de la institución que va a mostrar siempre un interés de servicio hacia sus públicos, generando que los receptores tengan confianza del emisor. Después tenemos que considerar el contexto, ya que un programa de comunicación debe partir de un contexto y entorno en el cual los medios de comunicación van a ser tan solo una forma de transmitir las palabras y los hechos de la vida diaria. Este contexto deberá invitar a la participación y debe confirmar el mensaje y buscar un respaldo social. Cuando nos referimos al contenido es que el mensaje debe ser relevante, tener un significado y sentido para los receptores y encajar en su sistema de valores. Dependiendo del tipo de contenido, será lo que determine el tipo de público también. Claridad. El mensaje debe ser expresado en términos sencillos y tener el mismo significado tanto para el receptor como del emisor. Se debe buscar sintetizar temas complejos, ya que entre más sencillo sea el mensaje, mayor probabilidad de llegar lejos tendrá. La situación debe ser consistente en hablar con una sola voz. Continuidad y consistencia. La comunicación es un proceso continuo e infinito. Va a requerir de la repetición para lograr su penetración. La noticia debe ser consistente. Luego vamos a hablar entonces de los canales y nos refiere que se deben de considerar los canales de comunicación que ya utiliza el receptor, ya que emplear nuevos puede resultar en mayor tiempo o inversión. Cada canal funciona de determinada forma y cada uno sirve para las distintas etapas del proceso de comunicación. Por ello es importante conocer cuáles son nuestros públicos y qué canales están utilizando para recibir esta información. Y por último, la capacidad del público. Las comunicaciones que son más efectivas demandan poco esfuerzo del receptor, ya que considera los aspectos de disponibilidad, sus hábitos, conocimientos previos, entre otros. Es decir, tenemos que saber, justo pensando en la dinámica de la influencia recíproca,
cuál es esta capacidad del público, en dónde se encuentra para poder recibir esta información. Bien, entonces para ir hablando ahora las distintas etapas ya específicamente que vamos a ir incluyendo en un plan, vamos a considerar las metas, ¿no? Estas son las metas organizacionales. Nos dicen aquí que cifra que las relaciones públicas deben ser planeadas, alineadas a la misión de la organización y sus metas, incluyendo las de las distintas áreas de la empresa. No tiene razón de ser un plan de relaciones públicas si no va a estar alineado a los objetivos pues institucionales. Tiene que estar alineado y tiene que dar cuenta de ello. Aquí Cifra dice, plantea 5 tipos de metas que se pueden encontrar en las empresas. Aquí estamos hablando de metas ya institucionales como tal. Ahorita vamos a ver las específicas para un plan. Las empresas entonces nos dicen, van a buscar aumentar el valor de sus acciones. Quiere decir que lo que yo esté haciendo en relaciones públicas, aunque esté atendiendo un objetivo muy específico, al final va a estar repercutiendo en que se aumente el valor de las acciones de la organización. Y así con cada uno de estos. El 2 será incrementar su participación de mercado. 3, conseguir los máximos beneficios. 4, evitar una fusión o adquisición. Y 5, manejo de asuntos regulatorios y gubernamentales que puedan afectar su operación. Como vemos, tenemos una implicación, o nos vemos implicados, mejor dicho, en cada una de estas metas superiores de una organización. Para ir definiendo los objetivos, vamos a tener que considerar pues 8 características que tienen los objetivos. Y bueno, pues tienen que ser específicos y claramente definidos, es decir, deben ser claros, que permitan ser cuantificables y asignarles una acción concreta. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Deben escribirse porque deben de estar siempre referidos en un documento que puede ser consultado a modo de referencia y para evaluar su consecución. Esto pues va a ser en nuestro plan estratégico. Deben ser medibles y también adaptables, es decir, si la meta cambia, pues los tenemos que estar adaptando. Y tienen que ser planteados en términos de porcentajes o en cifras. La credibilidad, es decir, que el logro de los objetivos esté directamente relacionado al trabajo de relaciones públicas y no al de otras áreas. Los objetivos y el programa debe ser diseñado de tal forma que la responsabilidad del éxito o fracaso recaiga en las relaciones públicas. Si bien es cierto que tenemos o intervenimos con las distintas áreas para poder ejecutar un plan, los objetivos tienen que caer propiamente en nuestra área de acción. Por ello, ahorita vamos a ver cuando presentamos el plan, tiene que haber un consenso y una aprobación de todo el equipo que va a estar implicado y se debe dar a conocer en qué y en cómo cada uno va a participar en este proceso para dar este respaldo. Bien, entonces los objetivos deben ser aceptables y aquí vamos a hablar que la alta gerencia los debe de aprobar, deben de estar de acuerdo con esto y a partir de ello pues dar el respaldo. Tienen que ser realistas y alcanzables, es decir, se deben fijar objetivos que sean específicos, claros, realistas. Ser realista no implica que sean sencillos y fáciles de lograr, pero sí tenemos que ser muy sencillos. Ya les daba el ejemplo, si yo estoy lanzando un producto y que está en el top of mind de los consumidores, pues no lo va a hacer en un primer momento. Necesitamos trabajar para que esto así suceda, entonces, pero sí podemos ir hablando de distintos momentos para que se vaya generando. Si yo quiero que todos tengan que la empresa tenga la mejor reputación, bueno, pues hay que ir construyéndola, ¿no? Deben estar sometidos al tiempo, es decir, tenemos que identificar el factor tiempo. ¿En cuánto tiempo se va esto a lograr? ¿Un mes, un año, 6 meses, etcétera? Y algo muy importante que muchas veces se olvida es que deben de estar dentro de un presupuesto. Porque por mejor y por más buenas acciones o intenciones que tengamos o el plan esté muy bien y sea aprobado, pero si no se cuenta con el recurso para poder llevar a cabo su implementación, pues de nada va a servir. También, bueno, incorporo los objetivos SMART, que bueno, son ampliamente conocidos. Muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado y lo han estado trabajando. Es este acrónimo que tiene que ver
ya haciendo la traducción de las palabras en español, que es que sean específicos, medible, alcanzable, relevante y en tiempo. Un ejemplo aquí que les presento pudiera ser, si estamos hablando algo de comunicación interna, podríamos decir, queremos conseguir que el 80% de los colaboradores descarguen la nueva revista digital de comunicación interna durante el primer mes de su lanzamiento. Es específico ya que es claro a qué se enfoca, es decir, se está enfocando a la nueva revista digital de comunicación interna. ¿Es medible? Sí, porque al estar hablando de las descargas, pues esta métrica que nos permite la parte digital, pues la tenemos a la mano y vamos a poder saber el qué porcentaje de todos los de la organización pues han hecho esta descarga. Dice, ¿es alcanzable? Sí, dice, porque ya que no se pide que el 100% lo haga, sino que un porcentaje que se considera probablemente alcanzable. Obviamente esto está puesto al azar porque es para el ejercicio, pero esto se tiene que plantear ya en términos más reales. ¿Es relevante? Sí es relevante, ya que hay interés en conocer las cosas que suceden en la compañía y pues es un lanzamiento que está realizando la empresa. Entonces estamos trabajando en algo que es de interés y que tiene que ver con los objetivos generales. En tiempo, sí, porque se espera se consiga en un primer mes. En este primer mes se espera evaluar y que consigamos esto. Ahora bien, es muy importante que entonces nosotros vayamos a diferenciar entre los objetivos de comunicación y los objetivos de negocio. Un ejemplo de objetivo de negocio sería hablar de incrementar más ventas, más ganancias, más participación de mercado, etcétera. Dentro de los objetivos también nosotros tendríamos que definir qué tipo de objetivos por sus características nosotros podemos elegir. Hay variedad, pero en este ejemplo pues vamos a referir principalmente de tres. Uno son los objetivos cognitivos, es decir, dice aquí, son aquellos que están diseñados para hacer pensar sobre algo. Dice, estos autores lo denominan objetivos informativos, que persiguen dar información a los públicos para hacerlos más conscientes sobre un tema, suceso, producto o servicio. Entonces, si yo necesito que conozcan, que sepan, etcétera, voy a dar de tipo de objetivos cognitivos. Quizá, por ejemplo, para la vacunación, pues se necesita saber en cuántos estudios se han realizado, qué personas, efectos secundarios, quiénes lo respaldan, etcétera, etcétera, de manera tal que la audiencia pues pueda conocer, y en ese tipo me voy a enfocar de hacer objetivos de tipo cognitivo, considerando lo que anteriormente vimos que son estas cualidades o el SMART. Después tenemos los objetivos afectivos, buscan a través de las emociones que los públicos tengan una actitud concreta o se formen una opinión respecto a un tema en particular. Este tipo de objetivos pues van a buscar, apelan más a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, nos hacen sentir para generar empatía. De esta manera van a captar más nuestra atención y que nos ayude a que estemos más abiertos a escuchar o recibir de cierto tema. Y los últimos son los objetivos conativos, que tienen la intención de que el público actúe de una determinada manera. Es decir, estos objetivos nos van a hacer que se haga algo. Anteriormente, con el ejemplo que yo les puse de descarga la revista, ese es un objetivo conativo, porque la comunicación tendría que estar generando este tipo de acción. Esa es la indicación. Ya está la nueva revista, descarga, la tienes hasta tal fecha. ¿Ya viste la revista? Coméntanos todo esto que está llevando la acción, y con este tipo de objetivos podemos estar jugando y mezclando para nuestra estrategia de relaciones públicas. Vamos después a encontrar nuestros públicos objetivos, y aquí nos dice que un público puede ser definido como un grupo de individuos que se relaciona con una organización que demuestra varios grados de actividad o pasividad y que puede o no interactuar con terceros acerca de su relación con la organización. Ya vimos todo un mapeo de públicos, ya vimos todos los públicos que se pueden considerar dentro de una organización, pero también los vamos a poder categorizar, es decir, si hiciéramos una subdivisión de estos públicos, podríamos considerar estos cuatro. Tenemos los públicos inactivos. Dice, son aquellos que tienen bajo conocimiento e implicación respecto a la organización. Después tendríamos los públicos atentos. Son aquellos que tienen las mismas características antes descritas de los públicos inactivos,
pero que adicionalmente han identificado un problema o tema potencial y no están listos para tener un rol activo, pero que se va intensificando. Después vamos a tener los públicos informados. Dice que son aquellos que cuentan con la información respecto a un tema u organización, pero no se ven afectados directamente. Su diferencia con los públicos atentos es que muestran un interés personal en los temas de la organización o tema en cuestión. Y tenemos también los no públicos, son aquellos que no tienen conocimiento ni alguna implicación con el tema u organización. Entonces, si entendemos esto también, vemos la dinámica de la influencia recíproca, vemos el tipo de objetivos cognitivos, conativos y los afectivos, podemos ir diseñando acciones específicas para cada tipo de público acorde a lo que se vaya a estar requiriendo. Si yo tengo un público atento, quizá me interese llevar a que sea un público informado y entonces mis acciones de relaciones públicas van a movilizar a ese público a moverse a este otro nivel. Después vamos a diseñar los mensajes clave y para los mensajes clave van a representar esta huella que vamos a dejar en todo nuestro acto comunicativo que va a tener la organización. Dice, por lo que deben ser diseñados cuidadosamente. Dice, a continuación se presentan 6 características del mensaje. Bueno, pues que tiene que ver con la primera, que pues que tenga una coherencia con lo que nosotros estamos haciendo. Debemos de considerar que pueden existir múltiples mensajes y es fundamental que nosotros controlemos la coherencia entre ellos. La distinción, pues el mensaje debe ser concebido para destacarse y recordarse, para lo cual conocer la comunicación de la competencia es fundamental. A veces si mandamos cierto mensaje y le tapamos el nombre de la compañía, pues puede aplicar para todos los demás, entonces no tiene una distinción. Después tenemos la comprensión, que al final de cuentas debe ser fácilmente comprendido por el público, es decir, que no tiene que generar mayor problema. Para ello es recomendable que los podamos probar previamente. Visibilidad tiene que ver con la decisión estratégica de si se opta por una orientación de discreción o bien de amplia visibilidad. Vamos a nosotros a controlar qué tanto es el flujo de información que nosotros vamos a estar generando. La duración, los mensajes se adaptan conforme se modifican metas y objetivos y por la propia evolución de la organización, es decir, van a tener su fecha de caducidad. Y la adaptabilidad, dice, deben de poder adaptarse a los distintos interlocutores, tanto internos como externos. Le redactamos un solo mensaje, pero lo vamos a adaptar. ¿Cómo se lo digo a gobierno? ¿Cómo se lo digo a un proveedor? ¿Cómo se lo decía a los medios, a los empleados, etcétera? Bien, entonces ya hemos visto pues los objetivos, definir nuestra audiencia, el desarrollo de nuestros mensajes clave y ahora vamos a hacer todo nuestro diseño de técnicas o tácticas. Aquí hay cualquier cantidad de tácticas y se pueden estar dividiendo según lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, si hablamos aquí de relaciones con la comunidad, que yo les había hablado de los vecinos, le puse yo así, tiene que ver propiamente con la comunidad. Vamos a hablar de técnicas de implicación comunitaria, vamos a implicarnos para poder, como ustedes han visto, que toman las calles y que se encargan de los jardines, que establecen la luz pública, etcétera. Se van a organizar eventos que tengan que ver y que puedan conocer también a la organización, si a lo mejor hubo un evento, un lanzamiento de algo se les invita, etcétera. El patrocinio y el mecenazgo, es decir, se puede dar este tipo de patrocinios y subvenciones para ciertas cuestiones, se pueden hacer donaciones y subvenciones también, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, si hay lobby, si es la parte del lobbying, la relación con los clientes. Y aquí, por ejemplo, para la relación con la prensa, que es una de las actividades pues, centrales de las relaciones públicas, tiene que ver, por ejemplo, podemos organizar una conferencia de prensa, hacer un video comunicado de prensa considerando la cuestión digital, el famoso boletín de prensa o comunicado de prensa, que lo voy a dar para noticias muy importantes, el dossier de prensa, que es donde se incluye mayor información relacionada con una empresa o producto, hacer desayunos con los medios, visitar la prensa, hacer viajes con los medios a otras ciudades, artículos preredactados que ya hacemos, publicar reportajes, tener nuestra sala de prensa online, etcétera. Y así cada una de esas acciones nos va a permitir estar estableciendo nuestras propias tácticas de relaciones públicas. Y finalmente, pues el presupuesto.
El presupuesto es muy importante porque dice aquí que tanto el tiempo de implementación como los costos deben formar parte de la planeación y quedar plasmados en un consenso. Estimar los recursos humanos y materiales que serán necesarios para realizar cada una de las actividades. No solo dinero, sino también las personas que se requieren para llevar a cabo tal proyecto. Se deben de estimar el costo y la disponibilidad de los recursos antes descritos. Dice, es importante considerar que si la ejecución del programa se realizará a través de una consultora o algún otro, debe contemplarse dichos costos. Esto quiere decir que muchas empresas de manera interna establecen sus estrategias de relaciones públicas, llevan a cabo la implementación y otras tantas contratan agencias de relaciones públicas para que se encarguen de la ejecución, ya sea tanto desde la planeación como la ejecución y la evaluación. Todo esto debe de estar considerado en un presupuesto. De lo contrario, entonces vamos a ver que esto pues no puede ser viable y se puede ver comprometidos los resultados. Una vez que se ha aprobado el presupuesto, tenemos que armar todo en un cronograma de actividades para conocer si la campaña tiene fase 1, fase 2, fase 3, según cada uno de los diseños y qué se va haciendo en cada momento. Debe ser un documento bastante detallado, porque también debemos de considerar tiempos de planeación. Quizá a lo mejor si yo voy a hacer un evento público, requiere una aprobación de la delegación, pues todo eso me va a tomar un tiempo. Si por algo a mí me dijeran, tienes que adelantar tal actividad, yo tendría que tener muy claro cuánto tiempo me toma hacer esa actividad y proponer lo más que lo puedo adelantar es tanto tiempo por el proceso de gestión que esto implica. Y finalmente la aprobación del plan. El plan tiene que ser aprobado por la alta gerencia y por todos aquellos que van a tener una implicación dentro de esta ejecución del plan de relaciones públicas. Y una vez que todos se han comprometido y que lo conocen y que han hecho sus aportaciones, este plan queda aprobado y bueno, pues con ello vamos a seguir trabajando. No quiero dejar de destacar algunos puntos que se consideran que son características de un plan exitoso de relaciones públicas. Y uno que es muy importante es que debemos de considerar información actualizada de la situación del mercado. Ahorita, por ejemplo, pues tenemos el contexto de pandemia y tenemos que hablar cómo está la empresa en torno a esta situación con sus empleados, con sus clientes, con todos sus públicos, con el gobierno y la situación en general. Cada acción de relaciones públicas debe contribuir al logro de los objetivos más importantes de la organización, ya lo hemos referido. El plan de relaciones públicas debe ser creativo. Cada campaña va a requerir su propio proceso de diseño creativo. No podemos replicar. Muchas veces hay acciones que nos funcionaron muy bien y que decimos, ok, hay que implementarla y no nos va a funcionar. Aunque retomemos y nos sintamos inspirados por ello, va a requerir un ajuste para este nuevo plan. Debe ser integral y apoyar los esfuerzos de otras áreas de la organización, pues trabajamos con todas las áreas a nivel interno, es decir, en todos los niveles jerárquicos, tanto y también de a nivel vertical, es decir, entre todas las distintas áreas. Debe de considerar el ciclo de noticias de la empresa y mantienen un balance entre los grandes anuncios a darse. Vamos a administrar todos los anuncios que se van a estar dando de la empresa que se tienen planeados a lo largo del año para no sobrecomunicar y tener pues los tiempos clave para ello. Y finalmente debe ser realista, es decir, todas las tácticas planeadas deben ser alcanzables en el tiempo establecido y dentro del presupuesto asignado. Para ello, pues es la planeación y para ello es que tenemos un plan. Pues a manera de 4 puntos para sintetizar, vamos a decir que las relaciones públicas son una función estratégica y como tal requieren de una planeación, que ya la hemos visto. El desarrollo de un plan implica conocer los aspectos teóricos que respaldan el diseño estratégico. Vimos aquí algunas propuestas teóricas para tomar en cuenta para nuestro diseño de nuestro plan. Existen modelos que nos orientan a seguir pasos tanto para comprensión como para su diseño. El método RACE define etapas que son fundamentales en el desarrollo de un plan estratégico y toda acción de relaciones públicas requiere estar inscrito en un plan. Cada una de sus tácticas deben acercar a la organización al cumplimiento de sus objetivos más elevados. Bueno, pues esta presentación se ha basado en estos autores que son teóricos importantes en relaciones públicas
como Cutlip y Center, Gruner y Hunt. Tomamos información de lo que es de la Asociación Americana de Relaciones Públicas y de Jordi Cifra. Y bueno, aquí lo tienen por si ustedes quieren consultar y adentrarse a mayor profundidad con todos estos aspectos que hemos referido, que ahora prácticamente nos enfatizamos de manera muy breve a la planeación en relaciones públicas. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información haya sido importante y que contribuya en su formación académica. Muchísimas gracias.